Explotación laboral. Y la policía está convencida que detrás del asesinato cruel de Éurica Ortiz hay una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. A esta pobre mujer la encontraron, sus restos embutidos en una maleta que fue abandonada en un basural, en un descampado en Puente Piedra. Y como en tantas otras veces, en casos que hemos narrado aquí en Día de, fueron marcas corporales las que permitieron identificar sus restos. En el caso de Éurica, los tatuajes que llevaba en el cuerpo. Su familia en Venezuela hacía más de 5 años que no la veía, se comunicaba con ella, pero no la veía. Ella era la menor de 5 hermanos, 2 habían muerto violentamente. Y ella decide irse a Colombia, dejando a sus 2 hijos al cuidado de su hermana. Pero luego la familia nunca se enteró que ella había venido al Perú y no sabía las razones por las cuales estaba en Perú. Pero sí se comunicaban, como les dije, y sus últimos mensajes, sus últimas comunicaciones las dejaron muy preocupados porque la sentían verdaderamente nerviosa. Muy bien, esta noche Angélica Villegas lo que hace es reconstruir las últimas horas con vida de Éurica. La policía, como les dije, está convencida que detrás hay una organización criminal de explotación sexual que por supuesto capta mujeres y que jamás las dejarían huir con vida. Un amigo de ella nos escribió por Facebook que si yo era familiar de Éurica, que si yo no me había enterado lo que ella le había pasado. Entonces él me manda el video de una noticia donde salía que ella la habían encontrado en una maleta y los tatuajes. Una maleta de viaje aparentemente olvidada en un lejano basurero de Puente Piedra emanaba una aura de misterio que envolvía, entre múltiples capas de papel film, el cuerpo de una mujer con más de 7 tatuajes. Su identidad, hasta entonces desconocida, conllevó a un rumor de redes que rápidamente llegaría a los parientes de una joven con las mismas características, llamada Éurica Ortiz, captada por una presunta red de explotación sexual que dejó estos audios. Unos 10, 20 dólares, no le ofrezco mucho. El misterio de la mujer en la maleta apenas comenzaba. Una polvorienta fotografía escolar capturaba en algún rincón apacible del Yaracuy venezolano a Éurica del Valle Ortiz, una niña de mirada tímida que ofrecía una sonrisa inocente al lente. Su nombre, grabado con tinta desteñida en los registros del colegio, evocaba una juventud serena, en un mundo donde los cambios de look estridentes y los tatuajes aún no habían marcado su piel. Éurica era una muchacha muy alegre, muy divertida. Pensaba montar un negocio de peluquería, de cejas. A mí me quiere, pero no me tiene. A ti te tiene, pero no te quiere. La tragedia parecía ensombrecer a la familia Ortiz en el 2007 y el 2010, marcada por la violencia. Éurica, siendo la menor en una familia de 5 hermanos, vería partir a 2 de ellos en crueles asesinatos. Criada entre su madre y una tía en un hogar donde creían fielmente en el expresidente Chávez, todo coincidía con una Éurica que, aunque menor de edad, parecía apresurarse a vivir la adultez entre abundante maquillaje, pareja y 2 niños que la hacían madre. Por la situación nos vinimos a Cúcuta, ella se vino conmigo a los meses. Me llevó ella donde yo vivía. Ella estuvo aquí, luego se fue a Medellín con unas amigas. Ella trabajaba aquí en Colombia de zapatería. Fines de semana trabajaba en un pool. Yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. El cambio de Éurica es radical en sus 2 cuentas de TikTok. Esta, manejada desde Colombia con el usuario La Monita Ortiz, pasó de ser la tierna niña de cabello liso y marrón a una mujer con cabellos rubios, trenzas, y desde Colombia ya se identificaban sus primeros tatuajes, entre ellos un rosario que abarcaba la costilla. Detrás de su oreja el nombre de Jesús, un ex enamorado. También se había tatuado el nombre de su padre y ya comenzaba a hacer videos donde hacía comentarios paradójicos sobre la vida. ...5 años habría estado en territorio colombiano entre Cúcuta y Medellín,
donde vivían sus parientes, y así dejaría a sus 2 pequeños al cuidado de su hermana sin despedirse hace 1 año, sin avisar cuál sería su próximo destino, abriendo una segunda cuenta de TikTok, grabándose en distintos dormitorios, guardando hermetismo sobre su trabajo. No tengo idea cómo llegó ella a Perú. Nosotros pensábamos que ella estaba en Medellín, nos hizo una llamada y nos dimos de cuenta que estaba en Perú por el código del número de teléfono. Ella se fue a trabajar para allá, me decía que le iba bien, que trabajaba, que ella pagaba su arriendo, todo. Llamaba casi toda la noche para acá para saber de nosotros, de los niños. En estos audios enviados a su padre desde Perú, Eurica parecía estar acompañada siempre de un hombre. La comunicación era breve, pero jamás reportó estar en peligro, aunque sí parecía un poco nerviosa. Bendición, papi, ¿cómo estás? Y papi, ¿usted tiene gas y tiene comida? Si no tiene gas o comida, pues a ver si yo le resuelvo para mandarle a usted algo primero. Sea unos 10, 20 dólares, no le ofrezco mucho. Habla. El sábado 5 de abril del presente año, Eurica desciende de un mototaxi y se dirige a la bodega más cercana en una zona de Puente Piedra totalmente comercial. Acá ella decide comprar un par de productos y está concentrada conversando por teléfono de acuerdo a lo que captan las cámaras de seguridad. A partir de aquí, el pago lo hace por medio de una aplicación y automáticamente sale de la bodega y se dirige al mototaxi que la está esperando, sin percatarse que ese mototaxi ya estaba siendo seguido y que sería secuestrada. Paradójicamente, la bodega a la que había ingresado Eurica aquella fatal noche quedaba diagonal a una comisaría. De día, una zona hasta familiar y escolar. De noche, la peor pesadilla. En este punto, los 3 sujetos que ya seguían los pasos de Eurica Ortiz Jiménez la interceptan. Su mototaxista, por supuesto, decide huir y es acá donde finalmente la secuestran. Pesquisas iniciales revelan que Eurica había caído en manos de peligrosas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y trata de mujeres, y que había intentado escaparse 2 veces de este negocio en el Perú, del que se puede escoger entrar, pero jamás salir. El traslado que habrían hecho los asesinos de Eurica desde el momento en que la secuestran hasta este punto desolado donde ni siquiera un grito se escucharía es de aproximadamente 15 minutos. Y fue acá donde dejaron su cuerpo dentro de una maleta, exactamente una especie de carrión embalado. Obviamente, esto es un lugar donde se observa que son dejados desechos y cuerpos, pero llama la atención de una pareja la inusual presencia de esa maleta justo ubicado en esta zona. La mente criminal que había acabado con ella le había causado un politraumatismo mortal. El hecho de embalarla connotaba verla como una mercancía transportada, simbolizándola dentro de una maleta. Lo curioso es que un hombre ya parecía saber sobre el hecho y tener la certeza de que se trataba de Eurica. Así que desde una cuenta fantasma le escribiría a varios de sus parientes para reportarles el hallazgo. Mi sobrina me llamó y me dijo, tía, ¿usted ha sabido algo de Eurica? Yo le dije, no, mami, yo no he sabido nada. De repente debe de llamar porque el niño cumpleaños el sábado. Y ella me dijo, tía, te tengo que dar una noticia. Tía, Eurica la mataron. Yo le dije, ¿quién te dijo? Y ella me llegó y me dijo, un muchacho que me mandó una solicitud, amigo de ella. Me mandó la foto de ella para que nosotros viéramos el video, para ver si era ella. Y la reconocimos que era ella por los tatuajes que tiene. Él nos contacta a nosotros porque él se pone a buscar por los apellidos. O sea, él dice, si ella es Ortiz, algún familiar tiene que ser el mismo apellido. Se mete en el Facebook de ella. No entiende. La melodía de la última publicación de Eurica parecía predecir su fatal destino. Y según la pesquisa, sus verdugos se habían quedado con su teléfono, guardando incluso la clave, ya que extrañamente habían sido desactivados los mensajes de la segunda cuenta de TikTok que usaba en el país. La comunicación de la familia con el equipo de antropólogos de la morgue y uno de sus tatuadores serían claves para identificarla. El doctor de medicina legal nos preguntó el nombre de ella, tatuajes, dónde los tenía, cuáles, como para saber si de verdad era ella y si de verdad éramos familiar.
hace como 4 o 5 días apareció una amiga de ella que no sabía nada, que ella hasta apenas se había conocido con ella en enero. La muchacha es peruana. Se había conocido con ella en enero, trabajaban juntas. De acuerdo a la División contra la Trata de Personas, la cantidad de víctimas ha disminuido en los últimos meses, aunque lo dantesco de cada escena sea cada vez peor. Sorpresa para ellos, quienes ven con temor la fusión de organizaciones peruanas con extranjeras. Empezaron teniendo casas de acogida y tenían el dominio físico de las víctimas. Ahora ya no tienen el dominio físico, tienen el dominio mental. ¿A través de qué medio? De este aparato, de este celular, es que tienen el dominio psicológico de la víctima. Ahora, hay una peculiaridad de este tipo de víctimas, la calidad de la víctima, como nosotros decimos. El nivel socioeconómico cultural son muy bajos. Personas totalmente vulnerables que en su país son los sin oportunidad. Los operativos para rescatar a víctimas de explotación sexual se activan a cada minuto en esta división. Hemos hecho la trazabilidad del delito y hemos establecido dónde nace el delito, dónde la génesis del delito es en el hogar. Y es donde tienes que tener especial cuidado tú, padre de familia. Y si alguien tiene una duda, conoce de un delito de trata de personas o sabe que sus hijos están queriendo ser captados por estos grupos criminales, deben llamar a la línea 1818 del Ministerio del Interior. La familia de Éurica pide saber cómo empezar a hacer los trámites para repatriar su cuerpo. Algo nada fácil para los abogados que las han orientado. El primer paso que ustedes deben dar es otorgar un poder, que sería la mamá. ¿Tu mamá vive? No, ella falleció. ¿Y el papá? Sí, él está en Venezuela. Que le otorgue un poder a alguien aquí en Perú que esté cercano a ella, donde le especifique todas las tareas que tiene que hacer. Pues tocará preguntarle a mi prima, que es la que se están comunicando con una amiga de ella ya, yo no sé muy bien. Ok, bueno, está bien. ¿Y esa amiga es de confianza? Sí. Mi prima me dijo que le dijeron pues que tenía que hacerlo los hijos, el papá o la mamá, un cónyuge, y ella solamente tiene al papá, pero él está en Venezuela, entonces necesitamos saber si se puede hacer desde Venezuela o desde aquí, desde Colombia, a dónde hay que ir, cómo hay que hacer para ver qué podemos hacer con el cuerpo de ella. Cuánto vale, no sé, la cremación o cuánto vale el entierro. Muchas de estas mujeres, identificadas por sus brackets, por el collar o por los tatuajes, conociendo o no el destino que les esperaba, han ido a una fosa común debido a lo complejo del trámite para repatriarlas a su país de origen, sin embajada venezolana en el Perú. La Defensoría del Pueblo reportó que en febrero del 2025 se emitieron 690 notas de alerta por desapariciones. 60% de ellas correspondían a la explotación sexual. Hay una historia de vulnerabilidad, de sueños rotos y de una dignidad arrebatada. Pagar por el acceso a un cuerpo vulnerado es perpetuar el delito, alimentar una industria de dolor y enviar un mensaje brutal, que las vidas y la dignidad de estas mujeres tienen un precio. La Defensoría del Pueblo ha levantado todas sus alarmas respecto a la situación de vulnerabilidad, principalmente de las mujeres, aunque hay en quienes todavía cuestionan que exista un Ministerio de la Mujer, pero la verdad es que en el 80-85% de los casos de desapariciones son mujeres, en más del 90% de los casos de explotación sexual son mujeres las víctimas, y es cierto que la policía hace sus esfuerzos, pero no alcanzan, no son suficientes, y los operadores del Estado tampoco son muy empáticos con las familias cuando van y denuncian. Una tarea pendiente.